Son las 8:35 de la mañana. Recibimos ahora a un congresista de PPK, Juan Cheput, cuya opinión sobre las, digamos, posiciones adoptadas por el presidente del Congreso queremos conocer. Nos ha dicho que su talante es un talante constructivo en busca de que las diversas bancadas puedan impulsar las 4 reformas y someterlas a referendo. Si bien precisó que no hay un compromiso explícito sobre el referendo todavía. ¿Cómo está, Fernando? Patricia, muy buenos días. Sí, yo lo puedo corroborar. Es una presidencia de puertas abiertas, indiscutiblemente. Hay un permanente diálogo. Obviamente entre políticos tenemos diversos matices, distintas presiones, nos sometemos a una serie de desavenencias, en algunos casos públicas, pero al final se está llegando a acuerdos y yo creo que desde ese punto de vista la presidencia de Daniel Salaverry sí está demostrando un diálogo permanente y una vocación por cumplir con los compromisos, a pesar que eso le puede generar algún tipo de discrepancia interna que siempre se da, ¿no? Le está generando, ¿no? Él ha tratado de matizar el asunto como le corresponde, por supuesto. Así es, porque es el presidente del Congreso y yo creo que lo está haciendo bien. Yo he tenido la oportunidad, Patricia, de trabajar con Carlos Ferrero, por ejemplo, y la presión que existía de parte del Ejecutivo era permanente. Sin embargo, Carlos, al igual que Daniel ahora, con las distancias y los matices del caso, sabía diferenciar lo que era presidencia del Congreso de militancia partidaria. Cosa que hay que reconocer no habíamos visto en este Congreso con claridad. Sí, en los dos primeros años. Hay que reconocer que Luz Salgado sí la tenía más clara, pero Galarreta no fue una marca de la presidencia de Galarreta, ¿no? Así es, fue algo mucho más vinculado a las exigencias de los asesores de Keiko Fujimori que una cuestión más institucional, ¿no? Ahora, es curioso porque esta vocación de cumplir con los plazos, de cumplir con la población, yo creo que el Congreso se ha dado cuenta que no puede seguir operando como si viviera en un mundo paralelo, está siendo apoyada por prácticamente todas las bancadas. Todas, el único que genera como más ruido es Fuerza Popular. Hay 26 congresistas que firman en favor de la posición de Salaverry de llegar con los plazos y hay otros que no dicen que no, pero no firman y están ahí dando vueltas, ¿no? Pero es saludable, ¿no? Lo que han hecho ayer 26 parlamentarios sirve para el antagonismo que tiene que haber en los partidos políticos en los cuales uno siente la obligación de en determinadas circunstancias plantear posición. Es lo que al final ha dicho el presidente del Congreso ahora en la mañana. El Congreso no puede estar de espaldas a la población. La población tiene en una amplia mayoría, 93%, el deseo de que haya referéndums y coincida con el 9 de diciembre. Entonces, si uno se pone de espaldas a esa población, pues no nos quejemos después, ¿no? Entonces, hace muy bien el presidente del Congreso en entender, por un lado, la exigencia ciudadana y ver cómo se gestiona esa exigencia ciudadana al interior del Congreso para que dentro de los plazos, dentro del reglamento, se pueda procesar y cumplir con ambos, ¿no? Resumiendo, ¿usted piensa que hay una línea dentro del fujimorismo diferente de la línea mamarracho porquería? No, yo creo que hay un presidente del Congreso en estos momentos con una clara línea institucional, de que tengo colegas que están en ese mismo vértice y que por otro lado, lo que puede haber en materia de lenguaje, ¿no? Y de cierta agresividad, yo creo que está minimizándose en el fujimorismo. Yo creo que ellos se están dando cuenta que esa agresividad no conduce absolutamente a ninguna parte. En todo caso, los conduce al despeñadero, ¿no? A ese 3% de popularidad que tiene en estos momentos Fuerza Popular o el 10% que tiene Keiko Fujimori. Creo que es una estrategia equivocada, que en un momento en el cual el presidente de la República encabeza la búsqueda de consensos y la necesidad de un referéndum para plantear reformas en beneficio del país, no puede ser de que exista una minoría audaz que se dedica con un lenguaje agresivo a tratar de hacerle daño a esa iniciativa, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro, cree usted, desde el informe Chávarri que ha presentado? ¿Hay apoyo ahí, hay consenso sobre las reformas políticas y las reformas electorales, las reformas judiciales presentadas por Vizcarra? Creo que ya todos tenemos claro para dónde va el carro, con variantes y discusiones. Yo tengo una posición clara. Lo difícil está en lo que ustedes están presentando, ¿no? Claro, el informe Chávarri, yo tengo una posición clara que la voy a sustentar en la subcomisión de acusaciones constitucionales. En ese sentido yo lamento que esta no se haya llevado a cabo en esta semana. Es evidente de que, por lo que he conversado con parlamentarios de Fuerza Popular, ellos están en la línea de apoyar al fiscal. Espero convencerlos de que su posición es equivocada. Para eso está el debate en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y yo creo que más allá de lo que ellos puedan pensar,
igualmente tiene que pensar en el país. Cuando las personas ya gozan de un nivel de desconfianza altísimo, son sujetos de cuestionamiento permanente, cuando una autoridad que tiene que ver con el acusar, ¿no?, que es su función principal, tiene las bases socavadas por extrañas relaciones, pues no puede seguir al frente de la Fiscalía. Y cuando se empiezan a leer sus investigaciones como posibles venganzas, más, olvidémonos si tiene razón o no por el momento el señor Chávarri, el hecho de que él plantee la acusación en determinados contextos automáticamente se lee como una venganza. Claro, ¿no? Y por otro lado, el tratar de levantar el tema de la persecución contra Pedro Pablo Kuczynski, ya generando realmente un clima que tiene que ver con el ensañamiento, o sea, el solo hecho de utilizar a una persona como Pedro Pablo Kuczynski para ensañarse con él, para que luego se encuentren las razones para decir, como yo ataco a Pedro Pablo, me acusan a mí, ¿no? O acusan al Ministerio Público. No, pues, esa es la utilización perversa de un mecanismo clave en la Constitución como es el Ministerio Público. Yo no puedo utilizar y dañar a una persona, en este caso como al presidente Kuczynski, ensañándome, congelándole, cuando esté en pleno proceso de investigación. Y yo lamento mucho que los juristas no tomen partido en este caso, porque los juristas deberían decir que, así como se decía en otros casos, que se está en plena etapa de investigación y no se debe llegar a esos extremos, igual deberían hablar en este caso. Entonces yo creo que esa estrategia es dañina y equivocada por lo perversa que es, en la cual no hay ningún tipo de conmiseración con una persona que merece un juicio, que tiene que ser investigado de acuerdo, pero sin esos niveles de ensañamiento, sobre todo si lo que se busca es luego, si es que hay una acusación, decir, me acusan, porque yo a su vez estoy investigando a Pedro Pablo Kuczynski. Eso es lo que me parece incorrecto. Lo que usted sostiene en el informe que ha presentado y que se va a discutir en la subcomisión de acusaciones es que hay infracción constitucional cometida. Así es, y de manera completamente... ¿Cuál es esa infracción que ha sido? Yo lo voy a decir como lo he prometido, en el ámbito correspondiente en la subcomisión de acusaciones constitucionales. No quisiera entrar en el detalle y les pido 1000 disculpas a los oyentes. Pero lo que sí quiero señalar es lo siguiente. No se puede engañar a la opinión pública confundiendo lo que es un antejuicio político con un juicio político. Yo no estoy configurando un delito que vaya a la fiscalía, que vaya donde un fiscal. Ese es el antejuicio político. Yo estoy haciendo un juicio político que tiene que ver con mecanismos en los cuales el comportamiento, las acciones de una determinada persona implican un daño a la sociedad a través de la infracción constitucional, en la cual el argumento es político. Y la Constitución tiene esos elementos, casualmente, para poder resolver eventos como el que estamos viviendo, en el cual relaciones extrañas le hacen daño al sistema de justicia, ¿no? Tiene una opinión formada también ya sobre el caso Héctor Becerril, también eso no se ha visto esta semana como habíamos pensado, que sería el caso, se ha postergado para la próxima, pero no sé si está informado usted ya de la ponencia que se ha presentado sobre él. Tengo el informe, pero no, todavía no he tenido oportunidad de leerlo, eso lo está viendo César Vázquez, son cuestiones diametralmente opuestas desde que llegaron al ámbito de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Tampoco he visto el informe de Duberlí Rodríguez, que lo ha hecho el parlamentario Mantilla. El que estoy estudiando en estos momentos, y creo que todos, porque lo vamos a ver hoy día en la comisión permanente, es el que involucra a los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura y al juez Inostroza. Yo creo que la jornada de hoy en la comisión permanente, y que de hecho va a continuar mañana, pues ellos tienen la posibilidad de hablar con sus abogados y defenderse, es lo que nos va a ocupar en las próximas horas, ¿no? Es una jornada agotadora. Última pregunta rapidita. En algún momento se cuestionó la relación entre el presidente del Consejo de Ministros y la bancada de Peruanos por el Cambio. ¿Cómo va eso ahora? ¿Ya se asumió que probablemente el señor Villanueva se quede? Eso depende del presidente, Pati. Yo lo que creo es que la relación es buena, inclusive nuestro nivel de comunicación con el presidente de la República y en algunos casos con el premier se da en condiciones normales de lo que es una bancada oficialista con el Ejecutivo. La presencia de Mercedes Arauz ahí es clave, ella también ha limado en ese sentido cualquier tipo de diferencia que podría haber habido inicialmente.
Y el día de hoy nosotros vamos a tener una reunión con el presidente, un pequeño grupo de parlamentarios, obviamente para ponerlo al tanto de los avances en el Parlamento en relación a las reformas y lo que creemos es la situación política del país para que él esté debidamente informado. Con el presidente Vizcarra, que vuelve anticipadamente, ¿no? Ya está en estos momentos en ¿Qué cosa interior pasó? por RPP. ¿Por qué no fue a Canadá tal y como se había previsto? Nos lo contesta, por favor, después de la pausa para respetar los tiempos rigurosamente. Regresamos con Juan Cheput. A las 8:49 conversamos con el congresista Juan Cheput sobre lo que está ocurriendo en el Congreso en estos días y la aprobación de los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo. Hay una preocupación especial sobre cómo están planteadas desde el Ejecutivo las circunscripciones para las cámaras de senadores y de diputados. La bicameralidad, repetimos, ya es un tema resuelto. ¿Cómo se van a componer esas cámaras? Es la preocupación. Se supone que eso se planteará en una ley de desarrollo, pero ¿qué opina usted ya como congresista sobre las macro y micro regiones que se están planteando para ambas? Yo desde hace años tengo una posición pública que tiene que ver con que estoy a favor de la reelección parlamentaria. Yo creo que los poderes fácticos se entronizan con parlamentos bisoños, ¿no? Lo que más le conviene a un poder fáctico, delincuencia organizada, lo que sea, o empresariado, o fuerzas armadas o policiales, lo que necesitan es un Congreso bisoño para que ellos predominen. Y más bien son las personas que como consecuencia de la experiencia, la trayectoria y el manejo político acumulado, pueden enfrentar la embestida permanente de los poderes permanentes, como se les conoce también a los poderes fácticos. Y en el caso de las circunscripciones, creo que el Estado unitario se manifiesta, sobre todo a través de una Cámara de Senadores elegida en distrito electoral único. O sea, sin que haya un senador por una macrorregión, otro senador por una macrorregión. El Estado regional, el Estado local se manifiesta a través de diputados. Inclusive, en algún momento, las grandes democracias, el ejemplo clásico es los Estados Unidos, puede tener 2 senadores Alaska como 2 senadores California, a pesar de la cantidad de personas que tiene cada uno de ellos. Pero como representan dentro del federalismo la unidad, el tipo de elección es completamente distinto al de la distribución demográfica y económica que se da a partir de los representantes. Pero en el caso del Perú... Pero entonces la Cámara de Diputados debería tener más integrantes para que ahí no haya nivel de subrepresentación, ¿no? Así es, o de lo contrario, colocar una Cámara de Senadores con 50 personas que generen ya la parte unitaria del Estado y los 130 parlamentarios específicamente como diputados y buscar una mejor distribución, ¿no? O sea, pero no como está ahora. De 80 congresistas más, ¿no? De 80 parlamentarios más. 50. Pero mira, lo importante del día de ayer nos hemos quedado hasta tarde, un grupo de parlamentarios, Javier Velázquez, Gilbert Violeta, Rosa, María Bartra, discutiendo este tema, Lucho Galarreta, en el cual llegamos a la conclusión, todavía para hacer el dictamen que empieza la Comisión de Constitución en unos minutos, era que en materia presupuestal no va a haber ningún tipo de incremento. ¿Y eso se puede manejar? Va a haber un candado presupuestal que estamos discutiendo si va en la ley o en la Constitución. Es algo que hoy día detallaremos mejor, discutiremos mejor. ¿No? Porque vaya en la Constitución, porque en el futuro puedes necesitar más plata. Así es, debería ir, ¿no? No podrías poner un candado de esa naturaleza en la Constitución, porque cada vez que necesites aumentar el presupuesto tendrías que cambiar la Constitución. Así es, ¿no? Y en la Constitución es más difícil. Así es, ¿no? Entonces, la opinión pública debe estar tranquila en el sentido de que no va a haber incrementos presupuestales si es que esa es la preocupación, pero sí incrementos de representantes para que de esa manera las funciones parlamentarias sean mejor manejadas. Aumentar el número, nos decía temprano la congresista Donaire que aumentar el número de representantes sería una manera de desnaturalizar el proyecto del Ejecutivo. El Ejecutivo les ha dado
cancha ahí para que sí lo discutan, o es tajante en sus 130? Desde un primer instante, el presidente ha dicho que el tema vinculado al número de los parlamentarios es algo que nosotros lo podemos decidir, así como el tema vinculado a las circunscripciones. No fue lo que dijo ayer el señor Molina, ¿eh? Dijo que no iban a renunciar al hecho de la representación regional. Bueno, ¿no? Él lo dirá. Lo que estoy señalando es lo que ha dicho el presidente de la República. Juan Cheput nos dijo antes de la pausa que tienen una reunión algunos congresistas de su bancada con el presidente de la República, que ha regresado anticipadamente de un viaje que hizo a América del Norte. ¿Podemos saber algo sobre la agenda de esta reunión? Imaginamos que tiene que ver con el presupuesto de la República, cuya discusión viene siendo soslayada por la prioridad puesta en esta reforma y el referendo. Es una agenda eminentemente política en la cual se van a ver aspectos vinculados a algunos proyectos de ley que podrían hacer daño a la caja fiscal, que lamentablemente están por allí pululando. Obviamente la agenda política vinculada estrictamente a las reformas y cómo debemos acometerla, y otros asuntos que le interese al presidente, ¿no? Esto corrobora otra situación, ¿no? Otro hecho, que es que existe un mayor nivel de coordinación tanto entre el presidente y sus ministros y la bancada, ¿no? Por eso yo creo que ahí ha jugado un papel importante la presencia de Mercedes Arauz, desde el momento que, al haber sido premier y que es vicepresidenta, ha establecido un nivel de relación adecuado con César Villanueva, y de esa manera los problemas no los enfrentamos cuando ya están generando daño, ¿no? Sino los anticipamos y vemos la forma de neutralizarlos en el Parlamento. Y también ayuda, es necesario decirlo, la disposición del presidente del Congreso, ¿no? En el sentido de que la agenda parlamentaria se ve con un nivel de discusión mucho más amplio y más responsable, ¿no? Hay que reconocer que hubo un cambio de actitud con respecto a la señora Mercedes Arauz, ¿no? Todos hemos sido testigos que al comienzo la relación era fría, helada, congelada, bueno, y yo mismo se le pedía que era horrible, ¿no? Yo mismo señalaba, y tengo que reconocerlo, que no era posible que la persona que lideró, ¿no?, el tema de la vacancia sea premier, pero la política son hechos consumados, ¿no? Y en ese sentido hay un hecho consumado que es una persona de total confianza del presidente de la República, que también ha reconocido sus errores, y ahora estamos trabajando unidos en pro de mejorar la calidad de vida de los peruanos. Juan Cheput, otro tema que está en la agenda parlamentaria y que ha sufrido ciertas oscilaciones es la ley de hidrocarburos, un tema sumamente sensible. Conocemos nuestra historia del Perú y las grandes crisis que han habido en torno a él, y también el impacto ambiental de esta actividad productiva que atraviesa por una crisis en nuestro país. ¿Qué está pasando con la ley? ¿Por qué es que se ha postergado la discusión de ella después de haber sido aprobada en primera instancia? Porque el día de ayer la discusión de la reforma ocupó cerca de 5 horas. Entonces, estaba en agenda la ley de hidrocarburos, que es importantísima, como tú señalas. El Perú no puede vivir de espaldas a la inversión energética. La verdad es que todavía el horizonte de combustible fósil es muy amplio en el Perú, que se tiene que explotar de manera adecuada, es otra cosa, pero todavía existe la necesidad e importancia, porque no hemos desarrollado alternativas energéticas, y obviamente eso podría ir en contra de nuestro propio crecimiento. Pero al ser ya las 9:30 de la noche, emprender un debate o iniciar un debate de características complicadas y muy técnicas no era lo recomendable, ¿no? Entonces el presidente del Congreso decidió dejarlo para otra jornada. Ahora, el timing es importante, eso lo sabemos, pero estamos en sesión permanente y el presidente del Congreso bien podría señalar en la próxima semana, cualquier día, para que se inicie de nuevo el debate, ¿no? Otro tema que importa al presidente de la República es la conmemoración del Bicentenario, por su impacto simbólico, pero también por las obras de infraestructura que haya que hacer relacionadas con ella. Usted preside la comisión parlamentaria sobre conmemoración, pero hay una comisión en el Ejecutivo, cuya directora ejecutiva hemos recibido en estos días, y otra en la Municipalidad de Lima. ¿Están coordinando estas tres comisiones? A nivel de Estado coordina la ministra de Cultura. Y cada una de las comisiones, inclusive hay una del Tribunal Constitucional, tiene su propio perfil, pero yo creo que es importante que la ministra Balbuena, a través de un decreto supremo, haya asumido el liderazgo de lo que significa la coordinación con cada una de las instancias del Estado. Ahora, cada una de ellas tiene su propio perfil y tiene su propia agenda. Y desde ese punto de vista nosotros estamos trabajando activamente, no solamente con el criterio historiográfico, sino de impulso de aquellas leyes que mejoren
las condiciones de los peruanos, en todo sentido de la palabra, y que generen verdaderas rupturas. Estamos trabajando leyes que aún no salen a la luz pública, que tienen que ver con manejo de futuros. Lo estamos haciendo con el Parlamento chileno, de qué manera las tendencias afectan la legislación y de esa manera hacer leyes más sostenibles, estudiando las tendencias, cambio climático, el papel de la mujer, la economía del trabajo, ¿no? La inteligencia artificial, de qué manera la robotización nos va a afectar. Lo que sucede es que muchas veces nosotros hacemos una ley pensando en el presente y esa ley con las tendencias cambia rápidamente. Entonces, eso es una cuestión que ya estamos trabajando, generando las condiciones para hacer leyes más sostenibles. Otro elemento es aquel que tiene que ver con el trabajo regional, identificar las necesidades de cada una de las regiones a través de los parlamentarios para hacer agendas específicas del Bicentenario. Y también, ¿por qué no decirlo?, leyes que de una vez acaben con nuestra permanente vocación por mirar hacia atrás y buscar en ese pasado lo peor, ¿no?, para traerlo a flote nuevamente. Yo creo que el Perú tiene que aprovechar el Bicentenario para tener esa capacidad de pasar la página en algunos problemas y dejar de lado algunos pleitos y pensar más bien en coincidencias que nos enfrenten a un Ojalá que así sea. Muchas gracias, Juan Cheput, por su presencia acá. Y bueno, muchas gracias por habernos contestado como miembro de la bancada, pero también como presidente de la comisión para conmemorar el Bicentenario de la existencia de nuestro país independiente. 8:59 titulares de la hora y regresamos a Ampliación de Noticias.